Hola amigos, saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. En la guitarra, como en la vida, a veces hay que tomar decisiones importantes, y una de ellas tiene muchísimo que ver con nuestra querida amiga, la púa. Algo que muchas veces pasa inadvertido, pero es vital para nuestro aprendizaje posterior con la guitarra, es cómo agarramos la púa. Nos acostumbramos a una forma de hacerlo, seguramente de manera instintiva, sin pensar en la angulación que le damos, en la intensidad o en la postura de nuestros dedos pulgar e índice, algo que luego es muy difícil de cambiar con el tiempo. En este vídeo tendrás que posicionarte y saber por cuál de las dos opciones, digamos, más aceptadas para ser un máster de la púa, te decantas. La primera de ellas viene a decir que siempre hay que coger la púa de la misma manera, toques el estilo, el recurso o la técnica de púa que hagas. La segunda viene a decir que no, que cada técnica de púa requiere una posición distinta, una postura diferente a la que nos tenemos que adaptar. Vamos a ello. Seguramente nuestros problemas con la púa vienen muchas veces dados por la manera en la que de manera instintiva la agarramos por primera vez. Buscamos nuestra forma de hacerlo y evidentemente hay mil y un maneras de agarrar, de utilizar una púa. Sin embargo, tampoco somos conscientes si esa es la mejor manera. Una vez escuché a un guitarrista, todo un virtuoso en esta técnica, que decía que su secreto estaba en que siempre la utilizaba de la misma manera. Es decir, aunque aparecieran técnicas distintas dentro de un solo de una canción, la púa siempre estaba, la agarraba de la misma manera y lo usaba del mismo modo, lo cual desde luego suena bastante bien, bastante ideal y con una técnica muy homogénea, ya que no tienes que ir variando dependiendo de la técnica que hay que utilizar en ese momento. Ya que en esto coincidiremos que todos queremos mejorar siempre con la púa, tener más control sobre ella, lo intenté de esta manera, es decir, durante un tiempo ejecutar todo con la púa de la misma manera. Y enseguida me surgió una cuestión, y es que era muy diferente, por ejemplo, la manera en la que hacemos un solo o tocamos un trémolo sobre una cuerda, a por ejemplo cuando hacemos un rasgueo sobre un acorde. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver el ángulo que metemos en la púa y seguramente tampoco la intensidad con la que tocamos. Lo cual, pues evidentemente me hizo pensar que a lo mejor esta no era la mejor forma. Aunque cada uno tenemos nuestra forma de agarrar la púa, es lógico que cuando punteamos, cuando queremos tener bastante precisión, dejemos muy poquita punta, es decir, tengamos más control sobre la púa, pues eso, ¿no? Haciendo que prácticamente nuestros dedos estén dejando ese poco espacio de púa, ¿no? De esta manera vamos a poder tener más precisión sobre una cuerda cuando tocamos un punteo, una línea rápida. Queremos tener la mayor precisión posible, tanto para movernos en una cuerda como en varias, ¿no? Muy poquito espacio de púa libre. Sin embargo, cuando hacemos, por ejemplo, rasgamos un acorde, queremos lo contrario, ¿no? Si te das cuenta y ahora mismo rasgueas cualquier acorde, buscamos justo lo opuesto, es decir, que haya bastante más púa libre, en este caso, más punta, para que de alguna manera la púa corra mejor, nuestros dedos no choquen contra las cuerdas y nuestra mano de alguna manera esté mucho más suelta, ¿no? Ya que tenemos que pasar por esas 5 o 6 cuerdas y dejarlas libremente, no solo al agarrar la púa, sino que nuestro antebrazo, nuestra muñeca está mucho más libre, ya que queremos pasar por esas cuerdas de la manera más fácil, ¿no? Esto nos obliga seguramente también a meterle un ángulo a la púa cuando rasgueamos, ¿no? Ya que de esa manera corre mejor hacia abajo, hay menos punta que se puede introducir dentro de la cuerda y lo mismo hacia arriba, es decir, estamos haciendo este ángulo que habitualmente no hacemos tan exagerado cuando punteamos. Si vuelves ahora a hacer un punteo, verás cómo prácticamente de manera automática coges la púa de otra manera, dejas menos punta, vuelves a tener esa precisión sobre ella, actuando más en la parte de abajo, ¿no? Para tener ese mayor control, por ejemplo, cuando quieres tocar con un trémolo. Bueno, pensé que quizás no debería comparar la guitarra rítmica con la guitarra solista, ya que son mundos distintos. Sin embargo, en guitarra solista enseguida encontré otra técnica que necesitaba, digamos, una postura, una manera de tocarla distinta. Me refiero a la técnica de barrido, al denominado normalmente sweep arpegio. En él necesitamos un ángulo distinto para nuestra púa seguramente que cuando tocamos con otras técnicas y evidentemente no me valió el utilizar la púa de la misma manera. Al igual que nos pasa cuando rasgamos un acorde, cuando hacemos un barrido en diferentes cuerdas, queremos que la púa pase lo más fácilmente posible por ellas. Así que digamos que nuestra mano también se relaja, comparado por ejemplo a cuando hacemos un trémolo en una cuerda, y también de alguna manera torcemos ese ángulo de la púa. De esa manera hay menos punta entrando por las cuerdas y es más fácil que la púa discurra mejor por ellas, ¿no? Si tenemos totalmente perpendicular la púa hacia la guitarra, de alguna manera esa punta va a estar chocando contra las cuerdas en vez de pasar fácilmente por ellas. Puedes hacer la prueba combinando ambas técnicas, ¿no? Haciendo, por ejemplo, un punteo en 2 cuerdas y luego pasar a hacer un barrido. En el momento que pasas del punteo al barrido,
es lógico que tu mano se relaje para que pase bien por las cuerdas y que de alguna manera pongas ese ángulo hacia arriba, ¿no? Es una buena manera de dominar esta técnica, ¿no? El hacer ese ángulo más excesivo al principio, hasta que nos vaya saliendo, a llevarlo al extremo un poco, torcerlo hacia abajo la púa cuando haces el barrido hacia arriba, y justo al contrario cuando lo haces de manera ascendente, es decir, que nos quede un poco angulado. Si lo comparas con cuando punteamos en una cuerda, hacemos trémolo en una cuerda, como estoy haciendo yo en esta primera y segunda cuerda, nuestra púa está aquí más recta. Luego cuando pasamos al barrido es lógico que la sensación para la mano sea la de, para que discurra mejor. Si eso lo llevas a, por ejemplo, casi sin pensarlo, de alguna manera nuestra mano cambia esa forma, ¿no? Es imposible que sigamos con el mismo ángulo para apuntar en una cuerda que utilizamos en el barrido, ¿no? Ya que tendríamos la púa torcida sobre la cuerda. Es mucho más complicado, ¿no? Es más lógico que la tengamos más recta y que solo cuando hacemos el barrido... Eso puede ser un buen ejercicio para combinar ambas técnicas, ¿no? La púa recta... Ahí es donde me empecé a dar cuenta que quizá esa manera, esa teoría del guitarrista tan virtuoso de tocar siempre del mismo modo con la púa, quizá no funcionaba para mí. Es más, pensé que quizá tenemos más posibilidades si utilizamos la púa de maneras distintas. Por ejemplo, dándole un estilo distinto a lo que hacemos, ya que no es lo mismo intentar tocar algo con un rollo muy técnico que darle un rollo con más feeling y quizá más sucio. Seguramente cogeremos la púa de manera distinta dependiendo del estilo de lo que vayamos a tocar. No es lo mismo una línea como esta, en el que necesitamos esa precisión sobre las cuerdas para que todas las notas nos suenen de manera uniforme, que una línea como esta. En el que estamos tocando, digamos, por decirlo de alguna manera, de una manera más sucia, ¿no? Con algo más rítmico, más groove, y dejando que nuestra púa vaya pasando por las cuerdas más libremente. Son dos maneras distintas y seguramente esta segunda manera nos obliga a coger la púa más cercana a como cuando rasgueamos, es decir, la muñeca más suelta, dejando más espacio de en la punta, ¿no? Ya que así de alguna manera vamos a poder tocar con un estilo distinto, ¿no? Con más rakes, por ejemplo, ¿no? Para eso necesitamos que nuestra púa pueda pasar por las cuerdas bien. No es lo mismo que este otro sonido, ¿no? Donde necesitamos esa precisión, ¿no? De alguna manera nos va a obligar a coger otra vez la púa dejando menos punta, mientras que la otra, nuestra mano va a estar más suelta. Como decía al principio, hay mil y un maneras de agarrar la púa, tenemos que buscar la que mejor nos funciona a nosotros. Sin embargo, para mí, por ejemplo, utilizando la púa de maneras distintas, también vamos a conseguir sonidos distintos. Es decir, la púa no suena igual si la colocas de una manera que si la colocas de otra sobre las cuerdas, angulándolo un poquito más, digamos, hacia derecha e izquierda. Eso va a hacer que podamos elegir tener diferentes opciones que no tendríamos si tuviéramos la púa siempre del mismo modo. Si torcemos nuestra púa, por ejemplo, en un momento dado, podemos conseguir sonidos muy distintos a nuestra nota, ¿no? De este sonido con la púa más recta. Según lo vamos torciendo. Evidentemente a lo mejor eso es muy exagerado para que se entienda la nota, ¿no? Pero un término medio está muy bien para conseguir un sonido distinto, ¿no? Con más brillo en ese caso. Así que lejos de ser un obstáculo, el hecho de poder en un momento torcer esa púa más nos va a dar ese sonido, ¿no? Porque escuchamos más la púa sobre la cuerda, ese borde, ¿no? Y sacamos quizá un armónico, ¿no? Algo que podemos hacer en cualquier momento, ¿no? Simplemente moviendo esa púa, lo cual, vuelvo a decir, es una ventaja el no mantener siempre la púa de la misma manera. También nos puede ayudar incluso a desarrollar nuestra técnica para mayor velocidad, ya que al torcer un poco la púa, digamos que esta nos queda entre medias y al estar torcida, de alguna manera llegamos mejor a la púa, a la cuerda siguiente, ¿no? Ya que de este modo los lados de la púa están más cerquita de las cuerdas, ¿no? Ya en vez de tan alejadas como cuando la púa está totalmente recta. Así que es una manera también de
en un momento poder jugar, por ejemplo, con 2 cuerdas. Y que nos permita quizá tocar algo más rápido, ¿no? Al estar más cerca a esa superficie de la púa entre las 2 cuerdas, por ejemplo. Bien, si has llegado hasta aquí en el vídeo, te habrás dado cuenta de que para mí la mejor manera es adaptar nuestra púa al estilo, digamos, a la técnica que estemos buscando. Eso no quiere decir que para ti tenga que ser así. Daros cuenta que ese guitarrista que hablaba, digamos, de esas maravillas de hacer siempre una técnica homogénea, él le había funcionado muy bien, pero eso no significa que a los demás no vaya a funcionar. Se trata de que experimentes, pruebes durante algún tiempo, hacerlo de una manera u otra y veas si vas mejorando o no, o si de alguna manera necesitas hacer cambios, digamos, específicos, algo que también puede estar bien. Buscar algo muy homogéneo, pero, por ejemplo, en alguna técnica, hacer un ligero cambio que, digamos, nos facilite las cosas. Nos vemos por aquí en el siguiente vídeo. Muchas gracias.